Hola, mi nombre es Saúl Rodríguez, esto es Ley Matriz y hoy vamos a conocer parte de la vida de este genio, realmente un genio, Arthur Cayley. Para mí el matemático que más ha tenido influencia justamente en mí. Es difícil dar una idea de la vasta extensión de la matemática moderna. La palabra extensión no es la exacta, pues con ella quiero expresar plenitud de bellos detalles, no una extensión completamente uniforme, como la de una estéril llanura, sino el panorama de un bello país, visto al principio a distancia, pero que debe ser recorrido y estudiado en todos los aspectos, desde las colinas y los valles hasta los ríos, rocas, bosques y flores. Pero como para todas las restantes cosas, también para la teoría matemática, la belleza puede ser percibida, pero no explicada. Estas fueron palabras pronunciadas en el discurso presidencial de Cayley en 1883 ante la Asociación Británica para el Progreso de la Ciencia. La obra sobre la que reposa su máxima fama es la teoría de invariantes, que se desarrolló de un modo natural de aquella vasta teoría de la que él, brillantemente apoyado por su amigo Sylvester, fue el creador y elaborador nunca superado. El concepto de invariante es de gran importancia para la física moderna, particularmente para la teoría de la relatividad, pero no solo por eso merece atención. Las teorías físicas están evidentemente sometidas a revisión. La teoría de invariantes, como una adición permanente al pensamiento matemático puro, parece reposar sobre terreno más firme. Arthur Cayley nació el 16 de agosto de 1821 en Richmond, Surrey, siendo el hijo segundo de una familia que residía temporalmente en Inglaterra. Por la parte del padre, la ascendencia de Cayley se remonta a los días de la conquista normanda, 1066, y quizá antes, a la época de los barones de Normandía. Su madre, María Antonia Dugdie, parece ser de origen ruso. El padre de Cayley fue un comerciante inglés dedicado al comercio con Rusia. Arthur nació durante una de esas periódicas visitas de sus padres a Inglaterra. En 1829, cuando Arthur tenía 8 años, el comerciante se retiró a vivir a Inglaterra. Arthur fue enviado a una escuela privada en Blackheath y más tarde, teniendo 14 años, al King's College School de Londres. Su genio matemático se reveló muy precozmente. Las primeras manifestaciones de su talento fueron semejantes a las de Gauss. El joven Cayley demostró una asombrosa habilidad para los largos cálculos numéricos, que emprendía para divertirse. Al comenzar el estudio formal de la matemática, rápidamente superó al resto de sus compañeros. Puede decirse que constituyó entre ellos una categoría especial, lo mismo que ocurrió más tarde cuando llegó a la universidad, estando de acuerdo sus maestros en que el muchacho era un matemático ingénito que debería elegir la carrera en matemática. El comerciante retirado puso primeramente obstáculos a que su hijo fuera matemático, pero finalmente, convencido por el director de la escuela, dio su consentimiento y bendición y su dinero. Decidió enviar a su hijo a Cambridge. Cayley comenzó su carrera universitaria teniendo 17 años en el Trinity College de Cambridge. Entre sus compañeros fue considerado como un simple matemático, con una aguda pasión para la lectura de las novelas. Al terminar su tercer año en Cambridge, Cayley se había alejado ya tanto del resto de los compañeros en los estudios matemáticos que el profesor trazó una línea bajo su nombre, colocándolo al muchacho en una categoría especial, por encima del primero. En 1842, teniendo 21 años, Cayley fue senior wrangler, el primero de la escuela en los concursos matemáticos, y al mismo tiempo fue colocado en primer término en la prueba aún más difícil para el premio Smith. Cayley se hallaba, pues, en condiciones de que se le permitiera hacer lo que quería durante algunos años. Fue elegido compañero del Trinity College y tutor ayudante por un período de 3 años, lo mismo que Abel y Galúa, y muchos otros que alcanzaron gran altura en la matemática. Cayley se dirigió a los maestros por su propia inspiración. Su primera obra, publicada en 1841, cuando tenía 20 años, surgió de su estudio de Lagrange y Laplace. Cayley publicó, después de obtener su título, 8 trabajos el primer año, 4 el segundo y 3 el tercero.
Estos primeros trabajos fueron hechos cuando aún no tenía 25 años, y en el último se planea gran parte de la obra que iba a ocuparle durante los 50 años siguientes. Ya había comenzado el estudio de la geometría de n dimensiones que él creó, la teoría de invariantes, la geometría enumerativa de curvas planas y su contribución esencial a la teoría de funciones elípticas. Durante este periodo extraordinariamente fructífero, no sufrió la menor fatiga. En 1843, cuando tenía 22 años, y luego, en otras ocasiones, mientras estuvo en Cambridge, se trasladó al continente y dedicó sus vacaciones a escalar montañas, a hacer largas excursiones y a pintar acuarelas. Durante su primer viaje visitó Suiza, haciendo excursiones por las montañas. Por entonces se desarrolló en él otra pasión que duró toda su vida. Su descripción de la extensión de las matemáticas modernas no es un simple ejercicio académico compuesto por un profesor que jamás ha ascendido a una montaña o contemplado amorosamente un bello paisaje, sino el símil exacto de un hombre que conoce la naturaleza íntimamente y de un modo directo. A los 46, teniendo 25 años, Cayley abandonó Cambridge. No podía obtener ningún cargo como matemático, a no ser que llegase a cuadrar su conciencia en la formalidad de las órdenes sagradas. No hay duda de que para Cayley, como matemático, le hubiera sido más fácil cuadrar el círculo. En consecuencia, Cayley abandonó Cambridge. Cayley ingresó en la abogacía en 1849. Tenía 28 años. Al dedicarse a esa profesión, Cayley resolvió sabiamente que su cerebro no fuera invadido por las leyes y en consecuencia rechazó más asuntos de los que aceptó. Durante 14 años mortales, llevó una vida cómoda, aprovechándose de la oportunidad para obtener renombre y para ganar lo suficiente, pero no más que lo suficiente, para continuar su obra. Su paciencia en los trabajos rutinarios y aburridos fue ejemplar, casi santa, y su reputación en la profesión aumentó continuamente. Se recuerda que su nombre se conserva en una de las obras de leyes relacionadas con un estudio importante que realizó. Pero es extraordinariamente satisfactorio recordar también que Cayley no era un santo, sino un ser humano normal, y en una ocasión llegó a perder la paciencia. Él y su amigo Sylvester discutían animadamente algún punto de la teoría de invariantes en la oficina de Cayley, cuando entró un ayudante y puso en manos de Cayley un legajo de documentos para su examen. Repentinamente, ese legajo le hizo descender a tierra desde las alturas donde se hallaba. La perspectiva de emplear varios días para encontrar algún mezquino recurso que beneficiara en algunas libras a algún opulento cliente, pletórico de dinero, era ya demasiado para cualquier hombre que tuviera un buen cerebro en su cabeza. Con una exclamación de disgusto y un gesto de desprecio para aquella vil suciedad que tenía entre sus manos, arrojó el legajo al suelo y siguió hablando de matemática. Este es el único caso que se recuerda en que Cayley perdió su paciencia. Cayley abandonó las leyes en la primera oportunidad, transcurrido 14 años, pero durante su periodo de servidumbre publicó entre 200 y 300 trabajos matemáticos, muchos de los cuales se han hecho clásicos. En 1863 la Universidad de Cambridge fundó una nueva cátedra de matemática y le ofreció el puesto a Cayley, quien aceptó inmediatamente. Continuando, en 1863 la Universidad de Cambridge fundó una nueva cátedra de matemática, puesto a Cayley, quien aceptó inmediatamente. El mismo año, teniendo 42, se casó con Susan Mollin. Aunque ganó menos dinero como profesor de matemática del que había ganado en las leyes, Cayley no lamentó su cambio. Algunos años más tarde la universidad fue reorganizada y el sueldo de Cayley fue aumentado. Sus deberes también aumentaron desde explicar un curso de lecciones a explicar dos. Su vida ahora estaba dedicada casi completamente a la investigación matemática y a la administración de la universidad. Durante la época en que se desempeñó la cátedra, la educación superior de las mujeres era una cuestión cálidamente debatida. Cayley puso en juego toda su tranquila y persuasiva influencia en su favor,
y gracias a sus esfuerzos las mujeres fueron finalmente admitidas a los estudios en el aislamiento monacal de la medieval ciudad de Cambridge. Hay un fenómeno que se repite frecuentemente en la historia de la matemática. Las herramientas matemáticas necesarias para las aplicaciones científicas muchas veces han sido algunas décadas antes de que se haya imaginado la ciencia para la cual la matemática constituye la clave. La extraña regla de multiplicación de matrices, mediante la cual tenemos diferentes resultados según el orden en que practiquemos la multiplicación, o sea, a diferencia del álgebra común, donde x por y es igual a y por x, parecía que no podría tener ningún uso científico o práctico. Sin embargo, 67 años después de que Cayley la inventara o descubriera, Heisenberg en 1925 reconoció que el álgebra de matrices era justamente la herramienta que necesitaba para sus trabajos revolucionarios en la mecánica cuántica. Cayley continuó su actividad creadora hasta la misma semana de su muerte, que tuvo lugar el 26 de enero de 1895, después de una larga y dolorosa enfermedad, tolerada con resignación e inflexible valor. Recordaremos las últimas frases de la biografía de Forsyth, que fue discípulo de Cayley y fue doctor en Cambridge. Dice así: fue más que un matemático, siguiendo un único objetivo, que Wordsworth podría haber elegido para su guerrero feliz. Perseveró hasta última hora en el noble ideal de su vida. Su vida tuvo una influencia significativa sobre quienes le conocieron. Ellos admiraron su carácter tanto como respetaron su genio, y se dieron cuenta de que con su muerte el mundo había perdido un gran hombre. Se me pone la piel de gallina. Arthur Cayley. Ay, mil millones de gracias, Cayley. No te das una idea. Quisiera que este agradecimiento trascendiera el espacio-tiempo y llegara a vos y te dé estas gracias que te estoy dando en este momento. Bueno, no te vayas por favor sin darle like, suscríbete, que se haga conocido este canal y por favor la vida de este hombre también. Te mando mucha luz y que tengas un gran y hermoso día.